Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace poco estaba escuchando un podcast donde se entrevistaba a Morgan Housel, que es el autor de uno de los mejores libros sobre dinero que se ha escrito en los últimos años. Y me refiero a este libro de Psychology of Money, o en español, La Psicología del Dinero. La verdad es que cuando leí este libro aprendí muchísimo sobre dinero, pero sobre todo nuestra psicología o nuestra actitud hacia el dinero. Tengas mucho o tengas poco, todos queremos obviamente gestionar bien nuestro dinero, pero muchas veces pensamos que para hacer esto necesitamos conocimientos muy técnicos o avanzados. Pero la verdad es que este libro nos dice que tener éxito con nuestro dinero tiene poco que ver con cómo de inteligente eres y mucho más con cómo te comportas. Y el problema es que el comportamiento es difícil de enseñar incluso a personas bastante inteligentes. No se trata de cuánto sabes. A diferencia de otras ramas del conocimiento, cuando hablamos de dinero o de finanzas, importa mucho menos el conocimiento que tenemos y más cómo nos comportamos. Para que esto se vea claro, el libro empieza con un ejemplo real en el que comparan a dos personas. Por un lado tenemos a Ronald Read, que pasó prácticamente toda su vida simplemente trabajando como conserje, con una vida sencilla y viviendo en un apartamento pequeño. Mientras que por otro lado, Richard Fuscone era un graduado en Harvard que tenía un MBA y que trabajaba como ejecutivo en un banco de inversión. Si te pregunto, ¿quién crees que manejó mejor su dinero? Quizás intuitivamente puedes pensar que obviamente esta segunda persona, pero lo cierto es que en el momento de su fallecimiento, Ronald Read dejó más de 8 millones de dólares. Y casi en esa misma época, nuestro segundo personaje, Richard Fuscone, se declaraba en bancarrota. Pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Como digo, el autor de este libro nos dice que cuando se trata del dinero, a diferencia de otras ramas del conocimiento, nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia el dinero puede eclipsar masivamente cualquier tipo de experiencia o conocimiento que tengamos sobre él. En ese sentido, aunque todo el mundo estuviera sorprendido, Ronald Read simplemente llevaba una vida sencilla en el que ahorraba mes a mes lo poquito que podía y no lo tocaba y dejaba su dinero crecer durante décadas. Fue muy paciente. Mientras que por otro lado, Richard Fuscone no supo, de alguna forma, era una persona más codiciosa, no supo saber cuándo era suficiente, asumía riesgos innecesarios y terminó en la bancarrota. Nadie está loco. Otra de las premisas del libro nos dice que nuestra experiencia vital influye masivamente en cuál es nuestra percepción sobre el dinero. Por ejemplo, factores como de qué familia venimos, en qué entorno nos criamos, o de qué país venimos, o incluso en qué época hemos nacido, va a influenciar masivamente nuestra percepción sobre el dinero y de cómo funciona todo este juego. En el libro mencionan varios estudios, pero por ejemplo, si hubieses nacido en los años 50, tu percepción sobre el mercado bursátil, es decir, el mercado de las acciones, hubiera sido bastante mala, ya que en los siguientes 20 años el mercado bursátil apenas creció. Sin embargo, si hubieses nacido en los años 70, tu percepción hubiera sido totalmente diferente, ya que en los siguientes años el mercado bursátil creció prácticamente por 10. Por tanto, lo importante es darse cuenta de que nadie está loco y que las decisiones que, por ejemplo, yo pueda tomar puedan tener sentido para mí, pero para ti no, o viceversa, decisiones que tú puedas tomar en tu entorno, en tu contexto, tenga todo el sentido del mundo. El factor de la suerte. Hay una cosa en psicología que es muy interesante y es que cuando juzgamos a otras personas tendemos a hacer valoraciones sencillas. Es decir, que hacemos valoraciones del tipo que algo es bueno o malo, o decimos no, normalmente que algo es blanco o negro, o cuando hablamos de dinero, por ejemplo, o de nuestra capacidad de generar dinero, es que todo se debe a esfuerzo o pereza. Pero obviamente esto no es así, y es que hay muchos factores que influyen en el resultado económico de nuestras acciones, y una de ellas es simplemente el factor de la suerte. Hablemos, por ejemplo, de Bill Gates. Todos conocemos a Bill Gates, ¿no? El cofundador de Microsoft, que esta empresa multimillonaria, ¿no? Cuando uno analiza este caso, pues obviamente uno piensa que Bill Gates fue una persona muy ambiciosa, una persona con mucho talento, mucha habilidad y que se ha esforzado muchísimo para construir todo lo que ha hecho. Y aunque esto es así, lo que mucho menos gente sabe es que Bill Gates fue uno de los poquísimos adolescentes en todo el mundo que en el año 1968 pudo acceder a un ordenador en su instituto. Esto fue precisamente lo que le permitió a Bill Gates desde una edad muy temprana jugar con el ordenador y aprender todo sobre él. Y de hecho él mismo reconoció unos años más tarde que si no hubiese existido este instituto, Lakeside School, probablemente no tuviésemos Microsoft. Por tanto, hay varios factores que no podemos controlar, como es el factor de la suerte, que afectan masivamente en el resultado de nuestras acciones. Para terminar, hay una frase en el libro del autor que le escribe a su hijo que resume muy bien este punto y en el que le escribió o en el que dice lo siguiente:
quiero que tengas éxito y quiero que te lo ganes. Pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro y no toda la pobreza se debe a la pereza. Ten esto en cuenta cuando juzgues a las personas, incluido a ti mismo. Riqueza es lo que no se ve. Una de las cosas que más me gustó de este libro es precisamente este punto en el que nos dice que no es lo mismo mantener la riqueza que hacerse rico. Quizás en inglés esto se ve más claro porque son dos palabras diferentes, una es wealth y la otra es rich, pero en cualquier caso, para que esto se vea claro, pongamos el ejemplo del libro en el que nos habla de un hombre que va en un coche de lujo. Normalmente si vemos a esta persona que va en un coche de lujo, no sé, un Porsche, lo primero que pensamos es que esta persona debe ser realmente rica. ¿Pero es realmente esto así? Obviamente la única información cuantificable que tenemos es lo que observamos, pero ¿qué pasa con lo que no se ve? Es decir, nosotros no vemos su cuenta bancaria, no vemos cuánto dinero tiene en el banco, no vemos si esta persona tiene algún tipo de inversión. De hecho, puede pasar de que esta persona realmente esté profundamente endeudada precisamente por ese coche y que realmente dé una impresión totalmente equivocada. Imaginemos, por ejemplo, que hay otra persona que con ese mismo dinero, en vez de gastarlo en un coche, simplemente decide no tocarlo y tenerlo invertido. Y por tanto, como digo, es dinero que no toca, dinero que crece poco a poco y que quizás incluso mes a mes genera una cierta cantidad de dinero. Pues bien, aunque tú no lo veas, aunque nadie lo vea, esta persona, esta segunda persona, tiene una situación financiera mucho más sólida que la primera. Y esto es lo que el autor nos intenta decir, ¿no?, en su libro, y es que quizás también es difícil tomar decisiones correctas o gestionar bien nuestro dinero porque tenemos que copiar comportamientos o decisiones que no se ven a simple vista, pero que realmente son las importantes. Y por tanto, como digo, Morgan Housel nos invita a pensar de esta forma, ser razonables y dejar en un segundo o tercer plano todo este tema de las apariencias. Razonable en vez de racional. Esta es una de las partes que más me encantó también de este libro, y es que nos dice que realmente debemos tender o debemos intentar simplemente ser razonables y no racional. Y con racional me refiero a que muchas veces cuando se trata de dinero estamos intentando maximizar nuestras ganancias. Lo que per se obviamente no está mal, ¿no? También se trata de eso, pero muchas veces nos metemos en cosas que no conocemos lo suficiente o asumimos riesgos innecesarios simplemente por el hecho de tener este extra de ganancia. Y eso en muchas ocasiones no es lo razonable. Por tanto, el autor nos recomienda precisamente adoptar otra actitud debido a dos motivos. Tener en cuenta el coste psicológico. Este es probablemente uno de los mejores consejos que me llevo de este libro. Y es que muchas veces cuando vamos a tomar una decisión financiera, por ejemplo, tiene mucho más sentido preguntarnos, si tomo esta decisión, ¿voy a estar tranquilo? ¿Voy a poder, no sé, dormir tranquilo? Porque esto realmente es lo importante. No tiene sentido que intentemos de alguna forma hacer crecer nuestro dinero si estamos intranquilos, si no sabemos en lo que nos metemos, si no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Realmente un mejor compás, ¿no?, a la hora de tomar decisiones de este tipo, y esto va relacionado con lo razonable, es que simplemente tomes decisiones que de alguna forma te dejen tranquilo, porque si no realmente tampoco vale la pena. El segundo motivo es que vas a cambiar. Cuando nosotros valoramos cuánto hemos cambiado, por ejemplo, mirando hacia el pasado, cuánto hemos cambiado en los últimos 5 años, normalmente la respuesta que tenemos es que hemos cambiado muchísimo, ¿no?, que prácticamente nos hemos convertido en una persona diferente. Pero cuando nos preguntamos cuánto creemos que vamos a cambiar en los siguientes 5 años, por ejemplo, ¿no?, en el futuro, de alguna forma tendemos a pensar que quizás no tanto, no mucho. Esto es un sesgo que tenemos a la hora de valorar, que en psicología se llama la ilusión del fin de la historia, que precisamente nos dice que cuando queremos evaluar nuestro cambio a futuro, tendemos a menospreciarlo. Por tanto, te puedo asegurar de que vas a cambiar más de lo que crees, y que por tanto, esto es otro motivo por el que es mejor tomar decisiones financieras razonables. Porque quizás, no sé, en el futuro quieres empezar una familia, quieres casarte, o quieres comprarte una casa, o quieres viajar, no lo sabes. Entonces es mejor de alguna forma tomar decisiones sencillas, sólidas, de alguna forma que, como digo, no comprometan las preferencias que vas a tener en el futuro. Ahora bien, en cuanto a estrategias más concretas de cómo gestionar nuestro dinero, el autor nos dice lo siguiente.
Cruz, tú ganas. Si miramos, por ejemplo, el mercado de las acciones, ¿no? Los índices bursátiles, vemos que, por ejemplo, el S&P, el Standard & Poor's, ha crecido de forma sólida en las últimas décadas. Sin embargo, Morgan Housel nos pone de manifiesto que en cada época siempre han sido o son muy poquitas las empresas las que lideran este crecimiento. Y que, por ejemplo, hace unas décadas, si tú hubieras invertido en otras empresas, pero no hubieras invertido en Microsoft, probablemente tus ganancias hubieran sido prácticamente nulas. De la misma forma, más recientemente, una de las empresas que han liderado o que han llevado este crecimiento es el de Nvidia. Y de la misma forma, si no hubieses invertido en esta empresa, probablemente tus ganancias hubieran sido prácticamente nulas o muy bajitas. Ahora bien, es difícil prever qué empresa es la que va a liderar, ¿no? este crecimiento. Es decir, cuáles de todas las empresas que hay en el mercado van a ser estas cruces, ¿no? Estas cruces o cruz que te va a llevar a ganar. Y aquí, por tanto, una solución fácil o sencilla es simplemente diversificar. Diversificar mucho, ¿no? Que es uno de los principios básicos también en las finanzas. En cualquier caso, para finalizar, una frase del libro que resume muy bien este apartado y que realmente me gustó mucho, nos dice lo siguiente: invertir bien no se trata necesariamente de tomar buenas decisiones, se trata más bien de no equivocarse demasiado. Cállate y espera, y esta es la mejor estrategia para hacer crecer nuestro dinero. Realmente en inversiones, y esto es una de las cosas que más me gusta del libro, es que muchas veces las respuestas son mucho más simples, más sencillas, y en cuanto a la estrategia para manejar nuestro dinero también es así. Y es que lo que más determina o lo que determina que nuestro dinero crezca simplemente consiste en invertir y en esperar mucho, porque cuando esperamos mucho dejamos que nuestro dinero crezca de forma exponencial gracias al llamado interés compuesto. Antes de hablar del interés compuesto y de poner ejemplos prácticos, hablemos de Warren Buffett. Como sabéis, Warren Buffett es considerado uno de los mejores, si no el mejor inversor del mundo, que ha logrado amasar una fortuna grandísima. Pero ¿sabías que, a pesar de que obviamente también es una de las personas que más sabe del mundo de la inversión, el factor principal que le ha llevado a amasar toda esta fortuna se debe a que lleva muchísimo tiempo invirtiendo? De hecho, empezó a invertir cuando era un adolescente y lo sigue haciendo a día de hoy, que tiene más de 90 años. Para que esto se vea en números, en el momento en el que este libro se escribió, Warren Buffett tenía una fortuna de alrededor de 84.000 millones de dólares, de los cuales 81.000 millones los consiguió después de su 65 cumpleaños. Es decir, que más del 95% de su patrimonio neto se ha producido recientemente en las últimas décadas. Como hemos mencionado, esto se debe gracias al llamado interés compuesto, que básicamente nos dice que nuestras inversiones o nuestro dinero no va a crecer de forma lineal, sino que va a crecer de forma exponencial. Pero bueno, para que esto sea mucho más claro, imaginemos que vamos a realizar una inversión donde hacemos una aportación inicial de 1.000 euros o 1.000 dólares con una contribución mensual de 50 dólares. Es decir, que todos los meses vamos a aportar a esa inversión 50 dólares y lo vamos a hacer durante 5 años con una tasa de interés del 8%. Vemos que esta inversión va a significar que en 5 años habremos invertido 4.000 dólares y esto se habrá convertido en 5.163 dólares. Quizás no estás tan sorprendido, pero imaginemos que en vez de 5 años lo vas a hacer ahora durante 10 años. ¿En cuánto se convertiría este dinero? En este caso habremos pasado de invertir 7.000 dólares y la cuantía final será de 11.363 dólares. Pero aumentemos el tiempo de inversión. Imaginemos que ahora lo hacemos durante 20 años. Si lo calculamos, veremos que ahora nuestra inversión pasa de 13.000 dólares a 34.000 dólares. Es decir, que se ha prácticamente triplicado. Pongamos un ejemplo mucho más grande. Imaginemos que tienes 20 años y empiezas a hacer aportaciones, como digo, de 50 dólares todos los meses y lo vas a hacer hasta que te jubiles, es decir, hasta los 65 años. Entonces, imaginemos que inviertes durante 45 años 50 dólares todos los meses. ¿En cuánto se convertirá esto? El resultado será de que habrás invertido 28.000 dólares en total y el resultado será de 300.000. Como podemos ver, esta cifra es muy ridícula y es bastante contraintuitiva, pero aquí vemos claramente el poder del interés compuesto y es precisamente esta la razón por la que Warren Buffett ha amasado tanto dinero. En fin, en definitiva, Morgan Housel nos viene a decir esto en su libro, y es que el factor principal si queremos que nuestro dinero crezca es invertirlo, e invertirlo durante mucho tiempo, cuanto más mejor. Muchas gracias
gracias por haber llegado hasta aquí y la verdad es que bueno, no he podido poner todas las lecciones que he aprendido de este libro, pero sinceramente es uno de los libros que más me ha gustado recientemente, de los que más he aprendido y nada, espero que este vídeo de alguna forma también te haya sido a ti de ayuda, te haya ayudado a entender ciertas cuestiones y sobre todo entender qué es lo importante cuando se trata del dinero y de cómo manejamos nuestro dinero, que muchas veces no se trata tanto de tecnicismos o conceptos avanzados, sino más bien, como digo, de ser razonable y de tener pues ciertos comportamientos razonables que de alguna forma nos lleven a construir una situación financiera más sólida. Así que nada, sin más, como digo, muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros en el próximo vídeo.